Entonces, vamos a revisar la derivada. Miren, cuando hablamos de derivadas, pues tenemos tres conceptos que están relacionados. Entonces, los tres conceptos que manejamos en esta parte son estos. Primero, tangente y la derivada en un punto. Para esto, definimos este primer concepto que es la pendiente de una curva o la pendiente de la curva. Si observan, la pendiente de la curva corresponde a esto. Dice, la pendiente de la curva y igual a f de x en el punto P, cuyas componentes son x sub 0, f de x sub 0, es el número m igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, siempre que el límite exista. La recta tangente o simplemente la tangente a la curva en P es la recta que pasa por P y tiene dicha pendiente. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué le llamamos pendiente de la curva? A la pendiente de la recta tangente a la curva. Esta recta se construye de la siguiente manera. Si notan, aquí hay dos puntos. La recta que pasa por dos puntos se conoce como una recta secante. Pero si luego dejamos uno de los dos puntos fijos y nos acercamos de este a este sin llegar al punto, eso nosotros lo de acercarnos sin llegar al punto lo podemos hacer usando los límites. O sea, si nosotros venimos y por medio de los límites aproximamos a x sub 0, haciendo que h se tienda a 0 o se acerque a 0, es donde aparece el punto único por el cual pasa la curva. Pero es un punto que no es el mismo, o sea, que no representa el mismo, porque de ser el mismo nos quedaría que no existe el valor. ¿Me explico? Entonces, lo que sucede ahí es que nos acercamos tanto como sea posible. Y eso lo hacemos con los límites. Entonces es donde convertimos la pendiente de la secante, que es la pendiente de la recta que pasa por estos dos, en la pendiente de la tangente que pasa por acá. Para que lo podamos tocar, para que lo podamos tocar, aquí Desmos tiene, ya les muestro. Esta es la recta secante. Entonces, fíjense, aquí tengo una recta secante, miren. Esta mueve los dos puntos sobre la curva. ¿Lo ven? ¿Ven? Pero ustedes pueden mover este también. Uno solo. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar la curva aquí y este punto lo voy a mover un poquito hacia acá. Y lo que voy a hacer es lo que les decía. Voy a dejar este punto fijo y voy a acercarme a aquel por medio de este. Entonces, miren, me voy a acercar lo más que pueda, pero ¿qué pasa si es el mismo? Miren, vieron que desaparece. Si es el mismo punto, no hay recta. Pero si estoy cerca, ahí pareciera que fuera el mismo punto. Pero si nos acercamos, miren, son dos diferentes. ¿Me explico? De nuevo, aquí pareciera que es el mismo punto, pero realmente son dos puntos.
Entonces, a eso se refiere con la recta secante y la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta que toca la curva en un punto, eso se llama pendiente de la curva. ¿Estamos claros? Primer concepto, pendiente de la curva. Luego de esto está la tasa de cambio. La tasa de cambio es la división de dos cosas que están cambiando. En nuestro caso, está cambiando F y está cambiando su variable independiente. O sea, cambia la dependiente sobre la independiente. A esa razón le dicen tasa de cambio o razón de cambio. Pero eso es la derivada. Entonces, definimos nosotros esto. Y es el segundo concepto que les mencioné. Dice la derivada de una función f en un punto x sub 0 denotada por f' en x sub 0 es f' en x sub 0 igual al límite cuando h se aproxima a 0 de la función x sub 0 más h menos f evaluada en x sub 0 sobre h, siempre que el límite existe. Entonces, esto nosotros lo conocemos como la derivada de la función en un punto. Pero si se fijan, ¿qué diferencia hay entre esta expresión y esta? ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? ¿Hay alguna diferencia? Que esta es la... Esta no es una función. Esto es la f evaluada en un punto. No, esto representa un número. Si se fijan, este límite y este límite es lo mismo. O sea que m es igual a f' en x sub 0. ¿Estamos? Entonces, estas dos representan exactamente lo mismo. Entonces, lo que esta se llama pendiente de la curva, que es la pendiente de la recta tangente, y esta de aquí es la derivada evaluada en un valor. Entonces, ¿qué es la pendiente de la curva o la pendiente de la recta tangente? Es la derivada evaluada en un valor sobre la curva. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué otro detalle importante hay por acá? Solo el resumen. Que está aquí. Entonces, este límite, ¿qué representa? Este límite representa la pendiente de la gráfica y igual a f de x en x igual a x sub 0. Representa la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en x igual a x sub 0. Representa la tasa de cambio de f de x con respecto a x en x igual a x sub 0. Y representa la derivada de la función evaluada en un punto. Cuatro cosas. Pendiente de la gráfica, pendiente de la tangente, tasa de cambio y la derivada de un punto. Todo eso es lo mismo. ¿Estamos? Luego de esto, que es como la implementación de lo que significa la derivada, o sea, su interpretación geométrica, aparece la definición de la derivada ya de manera funcional. Aquí estamos hablando de la derivada evaluada en un punto. Pero la derivada como función, que es lo que me decía el compañero, miren, se parece. ¿O? ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta? ¿O las ven idénticas? A ver, ¿cuál es la diferencia? Correcto. Que esta va a dar como resultado una función y la que tenemos anteriormente, eso representa un número. Entonces, la derivada como una función.
Entonces, cuando hablamos de la derivada como una función, caemos en lo siguiente. ¿Qué dice? La derivada de la función f con respecto a la variable x es la función f' cuyo valor en x es f' de x igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h. Si notan, ¿cuál es la variable aquí? En esta expresión, en este límite. ¿Cuál es la variable? No, mire bien. H. H es la variable. X va a representar un número, pero que como va a estar escrito como parámetro, el resultado que va a aparecer aquí va a ser una expresión que va a depender de X. ¿Estamos? Entonces, esto es la derivada como función. Esta derivada tiene una alternativa. La alternativa o la equivalente es esta, miren. Fórmula alternativa para el cálculo de la derivada. Miren, para calcular la derivada tenemos f' igual a z tendiendo a x, que es f de z menos f de x, z menos x. También estas tienen una forma alternativa, observen. Como estas representan lo mismo, voy a escribirles sobre esta última otra manera de ver del mismo valor, que es la derivada de un punto. Y es cuando h, aquí tenemos, esto va a ser igual al límite cuando x tienda a x sub 0 de f evaluado en x menos f en x sub 0 entre x menos x sub 0. Es la manera equivalente de verlo. Pero esto también es un número, ¿sabes? Esto es un número. Esto de aquí, cuando dice z tendiendo a x, esto es una función al igual que esta de acá. ¿Chequen? ¿Ven la diferencia? Ahora, si notan como la derivada está dada a través de un límite, sabemos que corre el riesgo de no existir. ¿Cuándo no va a existir una derivada? Como depende del límite, corre el riesgo de no existir. ¿Cuándo no existe? Cuando no existe límite. ¿Y cuando no existe límite? ¿O cuando no existe un límite? Cuando los laterales son distintos. ¿Estamos? Entonces, vamos a revisar un poquito esa historia de los laterales, que ahí es donde aparecen las famosas derivadas laterales, que son derivadas a la derecha de un número o derivadas a la izquierda de un número. Entonces, aquí tenemos derivadas laterales. Entonces, esta primera, esta primera es la derivada a la derecha de A. Si se fijan, esto sería f' a la derecha de A. Así se denota. Y esta es la derivada por la izquierda de B. O sea, f' a la izquierda de B. También estas las podemos reescribir así, como f' a la derecha de A va a ser igual al límite
Cuando X tiende a la derecha de f de X menos f de A entre X menos A. Y la derivada a la izquierda de B, ¿sí miren? F' izquierda de B es límite cuando X tiende a B a la izquierda de la función f menos f evaluada en b sobre x menos b. Entonces, derivada a la derecha, derivada a la izquierda. Si las derivadas laterales son distintas, la función no es diferenciable o no es derivable. Si son iguales, sí lo es. ¿Estamos claros? ¿Se entiende la idea hasta acá? ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos? Vamos a regresar un poquito, porque es importante ir dejando en claro la notación. Entonces, cuando hablamos de notación, tenemos varias formas de representar las derivadas. Aquí vemos algunas de ellas. Miren esta. Cuando hablamos de la derivada, la podemos denotar como y', como f' de x, así como dy de x o df de x o la derivada respecto a x de f de x o la derivada de f respecto a x o así de esta manera que es la derivada respecto a x de f. Todas estas representan la derivada desde el punto de vista funcional. ¿Estamos? Pero ya aquí, estas representan la derivada evaluada en A, la derivada de y de x evaluada en A, la derivada de la función f respecto a x evaluada en A, la derivada de la función x, perdón, la derivada de la función f respecto a x evaluada en A. Todas estas representan un número. Entonces, derivada funcional, un número. ¿Está? Entonces, estos son los conceptos hasta el momento. Revisamos. Pendiente de la curva, derivada, la relación entre las cuatro interpretaciones posibles. Luego, la derivada como función, forma alternativa. ¿Qué significa derivabilidad o que la función sea derivable? Significa que la derivada existe y como la derivada está dada por un límite, aparecen las derivadas laterales. Derivada a la derecha, derivada a la izquierda, las dos maneras de denotarlas. Luego, ¿cómo denotamos la derivada o cuando me están pidiendo derivada? Cualquiera de estas alternativas de aquí denota la derivada desde el punto de vista funcional y cualquiera de las alternativas de aquí denota la derivada desde el punto de vista, sería como una constante, es un número. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos de la notación? Derivadas. Tenemos a este, por ejemplo, que esta función no tiene derivada en cero. Esta, que es el valor absoluto. Entonces, les voy a explicar por qué razón esta función no tiene derivada en cero. Ojo, ¿verdad? Dice, demuestre que la función y igual a f de x es derivable en el intervalo abierto de menos infinito a cero y de cero a más infinito, pero no tiene derivada en cero.
Entonces, me voy a enfocar en el hecho de que no tiene derivada en cero. Si no tiene derivada en cero, ¿qué creen ustedes que deba pasar? No hay derivada en cero. ¿Ah? Que no hay límite. Más o menos. ¿Cuándo no hay derivada entonces? Ajá. ¿Cuándo? Cuando los laterales no coinciden. Pero no es cualquier límite. Es el límite que me permite calcular la derivada de valor del cero. Entonces, vamos a revisar ese detalle. Entonces, fíjense. Derivada de la función f, valor absoluto, en cero. Entonces, derivada a la derecha en cero. ¿Cómo sería? Límite cuando x tiende a cero a la derecha de la función f menos la imagen en cero entre x menos cero. Entonces, ¿cómo me queda? Límite cuando x tiende a cero a la derecha. La función valor absoluto a la derecha de cero, ¿cómo se comporta? Recuerden, esto es una función seccionada, x. ¿Cómo se comporta? Como x, miren. ¿Sí? Menos la imagen de la función, cero. Entre x menos cero. Límite cuando x tiende a cero a la derecha de 1. Y esto me da 1. ¿Por qué 1? Porque recuerden, aquí se simplifican a x. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la derivada a la derecha. Ahora, derivada a la izquierda de cero. F', izquierda de cero, ¿qué es? Límite cuando x tiende a cero a la izquierda de la función menos la imagen entre x menos cero. Esto es límite cuando x tiende a cero a la izquierda. ¿Cómo se comporta el valor absoluto a la izquierda de cero? ¿Quién falta un menos? ¿Se comporta como? Menos x. Menos la imagen que es cero entre x menos cero. Se van las x. ¿Qué me queda? Me queda límite cuando x tiende a cero a la izquierda de menos 1 y eso es menos 1. Miren, límite a la derecha en cero es distinto al límite a la izquierda y con esto se concluye que f' en cero no existe. ¿Saben? Miren, f' en cero no existe. Por esa razón decimos que la función no es derivable en cero. Ahora, ¿por qué si es derivable para mayores que cero y para menores que cero? De ahí viene una característica que luego nosotros la vamos a discutir, que es que los polinomios son infinitamente diferenciables. Miren, x está a la derecha, menos x está a la izquierda, ambos polinomios, pero de manera puntual, todas las derivadas a la derecha van a ser 1, todas las derivadas a la izquierda van a ser menos 1.
no van a cambiar de valor sin importar el número que ustedes tomen. ¿Chequen? Entonces, por eso va a ser infinitamente diferenciable para mayores que cero y para menores que cero. Pero en cero, notaron que hay dos valores de derivadas distintos. Por esa razón, la función ahí no tiene derivada. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué otro detalle hay por acá? Vamos a ver. Aquí, cuando una función no tiene derivada en un punto desde la geometría de la función. Bueno, primera, observen estos. Creo que valdría la pena llevar. Bueno, voy a llevar los grafiquitos estos. Vamos a ver. En estos no hay derivadas. Entonces, ¿por qué no hay derivada aquí? En el primero, si observan, entonces, ¿por qué no hay derivada aquí? A esta forma geométrica le dicen esquina. ¿Por qué le dicen esquina? Porque está formado por lo siguiente. Fíjense bien, hay dos curvas, pero estas dos curvas tienen rectas tangentes diferentes. Fíjense, por ejemplo, miren acá. Dice, pasa por este punto y miren cómo está comportando esta. Observen. Recuerde que lo que nosotros pretendemos es calcular la derivada en P. Para eso, yo voy a acercar Q a P. Entonces, ¿a dónde lo voy a acercar? Lo voy a acercar. Miren aquí, me voy a ir sobre la curva. Miren, si voy sobre la curva, ¿cómo me va comportando? Si observan, esta curva, a medida yo me acerco de Q hasta P, está recta, secante, se va convirtiendo en esta. ¿Sí? Esta tiene una pendiente. No sé qué pendiente es, pero tiene una pendiente positiva. ¿Sí? Similarmente, si yo hago esto y me comienzo a acercar en la curva, miren, a medida yo me acerco, me voy acercando de esta a esta. Esta tiene una pendiente positiva. Recuerden, perdón, negativa. Pendiente negativa porque es decreciente, pendiente positiva porque es creciente. Entonces, a la derecha es negativo y a la izquierda es positivo. Por esa razón, al tener dos pendientes distintas, aquí no hay derivada. ¿Estamos? Miren esta otra. Acá, voy de este punto. Si yo me acerco, me voy acercando de Q hasta P, el comportamiento es acercarme hasta esta. Pero aquí tiene pendiente positiva. Pero esta pendiente positiva se está acercando a la recta vertical. Las rectas verticales tienen pendientes infinitos. Entonces esta sería positivo infinito. Porque es creciente. ¿Lo ven? Miren. Así, creciente, positivo infinito. Aquí, esta va de aquí hacia acá.
Si se fijan, es decreciente. Entonces la pendiente aquí a la izquierda es menos infinito. Entonces, a la izquierda, más infinito. A la derecha, menos infinito. Por esa razón, aquí en este pico no hay función. ¿Estamos? Aquí hay una recta tangente vertical. ¿Estamos claros? Miren, aquí pendiente infinita, pero positiva. Y en este lado, pendiente infinita, pero negativa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Ahora, por esa razón, al tener dos pendientes, aquí es más infinito, menos infinito. Aquí, la pendiente se va acercando a esta, a una pendiente positiva, y la pendiente aquí, a una pendiente negativa, que va hacia abajo. Cheque. Entonces, en estas dos, por esa razón no hay derivada. Luego, acá, en este caso, observen, la curva va generando esta pendiente aquí. Es infinito, pero ¿qué infinito sería? ¿Positivo o negativo? Miren, ¿cómo es la función aquí? La pendiente, ¿creciente o decreciente? Esta, ¿creciente o decreciente? Creciente, ¿no? Decreciente. ¿Sabes? Va hacia abajo, miren, escriben su nombre aquí arriba, va hacia abajo. Entonces, esta pendiente es creciente. Perdón, decreciente. No es decreciente, es negativo infinito. ¿Sí? Ahora, esta de aquí, ¿cómo se comporta? ¿Negativo o positivo? ¿Positivo o negativo infinito? Miren, sigue siendo negativo infinito. Aquí hay menos infinito y aquí menos infinito de la pendiente, porque se está acercando a la recta vertical. Acá, miren esta. Si yo me acerco a P, aquí, se está acercando a una pendiente que va a ser positivo infinito porque va hacia arriba, porque cerca a una vertical. Y acá se va acercando a esta recta. De esta me acerco a esta de aquí. Pero la pendiente acá es positiva o negativa. Aquí, positiva. Oh, va decreciente la función. Negativa. ¿Estamos? Si no miran la pendiente, miren la línea. Yo escribo mi nombre. Si escribo mi nombre ahí, mi nombre va hacia abajo. Es decreciente. Si la función es decreciente, la pendiente es negativa. Entonces, aquí como es creciente, va a ser a más infinito y aquí se va a acercar a esta pendiente de acá que va a ser un número positivo, perdón, negativo. ¿Estamos? Entonces, pendiente infinito y aquí una pendiente negativa. Por esa razón no hay función. Lo mismo por acá. Miren aquí. Si yo me acerco a la izquierda, la pendiente es como positiva o negativa. Miren, va hacia arriba la función. ¿Cómo es? ¿Creciente o decreciente? Esta, ¿eh? ¿Creciente o decreciente? Creciente, ¿sí? Entonces la pendiente es más infinito.
Y aquí, ¿cómo es la pendiente? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Entonces la pendiente es menos infinito. Miren, más infinito, menos infinito. Y por esa razón que no coinciden las pendientes, se dice que no hay derivadas. ¿Estamos claros? Pues siempre analizamos a la derecha y a la izquierda. Solo que aquí nos pasamos en las pendientes de las secantes a medida nos acercamos al valor al cual le queremos calcular el límite. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Luego hablamos de continuidad, porque la continuidad y la derivabilidad o diferenciabilidad están relacionadas. Me llevo este parrafito. Dice, las funciones derivables son continuas. Entonces, una función es continua en todo punto donde tiene derivada. ¿Qué significa eso? Que si f tiene derivada en C, entonces f es continua en C. Si tiene derivada, es continua. Ahora, la pregunta del millón es, ¿será cierto que si la función es continua, entonces tiene derivada? ¿Qué opinan? ¿Será cierto que toda función que es continua tiene derivada? Porque ya sabemos que si tiene derivada es continua, pero la pregunta sería, ¿y en sentido contrario se cumplirá? ¿Qué creen? ¿Mm? ¿Ah? ¿Cree que no? En efecto, aquí tenemos el ejemplo. La función valor absoluto es continua, ¿o no? ¿Sí? Y es continua en todo su dominio, pero no tiene derivada. En cero no tiene derivada. ¿Estamos? Entonces, no es cierto que si la función es continua, entonces es derivable. Lo contrario sí se cumple. Toda función que es derivable, concluimos que es continua. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Está ahí? ¿No? ¿Qué más? Pues así a nivel introductorio de lo que es el caso del cálculo o de conocer las derivadas como tal, pues no hay más que discutir. Entonces ahora nos vamos a enfrentar a las reglas de diferenciación. Las reglas de diferenciación no vamos a comenzar hoy, vamos a verlas hasta mañana. Entonces las reglas de diferenciación, lo que sucede es lo siguiente. Si ya vieron, la derivada depende de un límite. O sea que para calcularla habría que calcular límites, pero ustedes saben que hay límites que son fáciles y otros que son extremadamente difíciles. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero calcular la derivada de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 entre x cuadrado menos 1? Y eso multiplicado por un seno. Y a eso adentro de la raíz, sumándole un coseno. No podríamos. Con límites no. Entonces deben haber mecanismos o fórmulas
que nos van a permitir el cálculo de ellas fácilmente. Entonces, mañana vamos a revisar la parte de reglas de diferenciación y nos vamos a meter un poquito con conocer algunas derivadas de las funciones. Para eso, quiero que traigan esa partecita de una hoja de fórmulas que trae integrales y derivadas. Traigan ambas para que la tengan de respaldo. Recuerden, esa es la que vamos a poder utilizar el día del examen. Yo voy a ver si les consigo. Bueno, hay una de cálculo 2 que se la voy a facilitar, que esa nos puede servir porque ahí vienen las dos. Aunque estemos en cálculo 1, pero esa nos puede servir, aunque sea parcialmente. Yo voy a ver cómo nos acomodamos con eso para que la tengan y la puedan traer para su examen impreso. Que involucre derivadas, integrales, identidades y que de paso le sirva para cálculo 2. Creo que Pineda tiene una. Voy a ver si la de Pineda nos funciona. Si no funciona para este parcial, para que la tengan. Si no, de manera independiente pueden conseguir uno ustedes. Yo les, de igual manera, me la muestro. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Dudas? ¿No? ¿Cuándo tenemos la prueba? Pues, ¿verdad? Con los que vengan. ¿Sí? Y lo vamos a tener así a la última parte de la clase para que cuando termine se pueda retirar. ¿Listo? ¿No hay preguntas? ¿No? Hijo, les pasé la lista, ¿no? Sí. Cheque. Nos vemos mañana entonces. Se cuidan.